Mi hermano, buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias ya para continuar nuestro estudio en el libro de Génesis. Todo este año hemos estado estudiando el libro de Génesis y a lo largo de este año hemos estado aprendiendo el tema en el principio. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41 para poder estudiar en esta mañana. Vamos a leer yo voy a leer los versículos y me siguen con la mirada hasta desde el 1 al 13. Vamos a tratar de cubrir un poco más de esa porción que vamos a leer, pero vamos a leer en manera introductoria estos primeros 13 versículos. ¿Ya, hermanos? Génesis 41, 13. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. Versículo 1 dice: aconteció que pasados, ¿cuántos años? 2 años, tuvo Faraón un sueño. Si tú puedes marcar la palabra sueño, ¿ya? La palabra sueño se va a repetir como por lo menos 15 a 20 veces. Así que ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Si puedes marcar la palabra sueño. Antes de seguir leyendo, los menores de 2 años, ¿no? Hacia la cuna, por favor, de 0 a 2 años. Pueden ir llevándolos a la cuna en este tiempo. Muy bien, versículo 1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño que le parecía que estaba, ¿dónde estaba, hermanos? Recuerda que era un sueño, versículo 2, y que del río subían, ¿cuántas vacas? Pero eran, dice, mira las características, hermosas a la vista. ¿Y cómo eran? Pero muy gordas, así como, parecía mi hijo, así bien papeado, ¿no? Y dice, y pacían en el prado. Versículo 3, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas. ¿Y ahora qué dice que eran? De feo aspecto. ¿Cómo eran? Enjutas de carne, es decir, eran más huesos que carne, ¿no? Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Versículo 4 dice, y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó, ¿qué dice ahí? Pero no quedó mucho tiempo despierto, porque mira el versículo 5, y se durmió de nuevo. Y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas, ¿qué hacían? Devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, ¿y qué se vuelve a repetir? Y aquí, ¿qué era qué cosa? Sueño. Mira el versículo 8, y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón, ¿y qué se vuelve a repetir? Sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos, ¿qué se vuelve a repetir? Un sueño en la misma noche. ¿Y qué se vuelve a repetir? Sueño tenía su propio significado. Versículo 12. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo. Y mira cómo lo llama la Biblia, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó, ¿qué se vuelve a repetir? Nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a qué, a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro que dice ahí, fue colgado. ¿Ya, hermanos? En esta mañana me gustaría hablar de este tema que nosotros hemos estado desarrollando, pero hoy el tema vamos a ver cómo Dios trasladó a José de la prisión al palacio. De un lugar de deshonra a un lugar de honra. Estaba un poquito estudiando este tema y me llamó mucho la atención las aparentes casualidades que se ven en este pasaje. Pero para entrar a estudiar en este tema, me gustaría contarte lo que sucedió con una mujer llamada Corrie ten Boom. Una mujer que nació en los años de 1892 en Holanda.
Ella era una mujer que por el problema del socialismo, básicamente los nazis en Alemania, cómo invadieron parte de su país en persecución de los judíos propiamente dicho, empezaron a darles muerte y algunos de ellos, los sobrevivientes, los llevaban al campo de concentración. Entonces Corrie ten Boom, en base a los principios del cristianismo, decidió hacer algo pero sin violencia. Y en su casa ellos tenían una relojería al frente, en la portada de su casa. Pero sucedió que en un tiempo ella empezó a cerrar los cuartos dentro de su casa para poder albergar a nazis. Su casa llegó a ser un refugio. Ella, se cuenta en su historia, salvó por lo menos a 800 judíos. Sin embargo, en una oportunidad, en 1944, entró un hombre aparentemente judío con necesidad de dinero. Y ella quiso proporcionarle el dinero y empezó el hombre a indagar y a sacarle información. Luego este mismo hombre lo traicionaría a la familia ten Boom. Producto de ello, este hombre fue y se lo dijo a la policía secreta de los nazis, la Gestapo. Ellos vinieron y apresionaron a muchos de sus familiares, incluyendo a Corrie ten Boom y a su hermana Betsy, y la llevaron al campo de concentración. Por algunos meses pasaron en 3 prisiones diferentes. Luego de eso fue transportado a lo que la mayoría de los que hemos conocido a esta mujer se llama el campo de concentración llamado Ravensbrück, cerca de Berlín, en Alemania. Fue cambiada de país a país. Y ahí pasó muchísimos años en prisión. Tristemente, Betsy murió a los 59 años de edad porque no logró soportar las clemencias de los nazis en esa prisión. Pero pasaron muchos años y cuando ya el nazismo empezó a menguar en Alemania y por muchos lados de Europa, casi por un milagro su nombre fue incluido en una lista de personas que debían recuperar la libertad. Ella no lo olvidaría. Y al salir de la prisión de Ravensbrück, ella empezó un ministerio que duró 33 años de su vida. Y su ministerio estaba basado en el perdón de Dios por toda Europa. A los 53 años de edad, ella fue libre. Pero lo curioso de esto, que ella murió a los 91 años. 30 y tantos años ministrando al Señor. Y un día le preguntaron a ella, ¿cómo es posible que lograste ser capaz de lograr para Dios todo este ministerio? Y ella dijo lo siguiente: yo aprendí 2 lecciones del carácter de Dios. Su gran sabiduría y su gran soberanía. No hay sabio ni soberano como Dios. Dios me dio la capacidad en la prisión en Ravensbrück de amar para ser capaz de perdonar aún a mis enemigos. Y su segunda lección fue que no hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él y sanar las heridas de mi corazón. Ella murió un 15 de abril y según la tradición hebrea, el 15 de abril era el cumpleaños de esta mujer y allí murió. Y según los hebreos, decían que para que Dios le permita morir a alguien en su propio año de nacimiento, tenía que haber sido una persona muy bendecida. Ella aprendió grandes lecciones en la prisión. La prisión fue el lugar de preparación para el lugar que Dios tenía. Y uno se pregunta, ¿Dios es capaz de hacer esto? Por supuesto que sí. Mira conmigo el capítulo 40 para que veas los 2 últimos versículos, o el último versículo antes de entrar al 41 de Génesis. Mira capítulo 40, versículo 23. Esto se hila muy bien con el capítulo 41. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de quién, sino que, y ahí recalca algo, sino que ¿qué? Le olvidó. Lo que hoy día vamos a estudiar es acerca de la providencia de Dios. Muy poco se trata esto en la palabra de Dios. Y vamos a ver un poquito que la palabra providencia tiene algunos significados especiales que se encuentran en los Salmos. Y curiosamente algunos de ellos tienen que ver con el obrar de Dios sobre José en los Salmos. Y ya vamos a ver algunos de esos Salmos cómo describe justamente. Y significa la palabra enviar para prever. Y aunque no lo crean, el Salmo 105 habla cuando Dios envió a José para prever salvación. Pero tuvo que haberlo hecho pasar por todo este periodo de esclavitud, por el periodo de ser alguien
que fue vendido, por ejemplo, como hemos visto en lo largo de estos estudios en su vida. Otro significado que significa Dios alguna cosa mejor. Este es en el libro de Hebreos, dice Dios alguna cosa mejor tuvo que proveer. ¿A través de qué? Del sufrimiento de otros. Y Dios va a usar la vida de José para animarnos que hay algo mejor detrás del dolor y detrás de los años que aparentemente se nos ha olvidado. La otra palabra para poder hablar de la providencia es esta palabra en hebreo que significa encontrar y se traduce proveer o hallar. Dios encontró a José, lo halló y lo lanzó. Pero antes de lanzarlo a la plataforma pública tuvo que haberlo hecho pasar por un periodo largo de dolor. Básicamente 12 a 13 años. Y en esta mañana me gustaría que hablemos 3 atributos de Dios en base a estos sueños. Porque el tema principal de este pasaje son los sueños. Y uno se pregunta por qué Dios haría algo así a través de los sueños. En primer lugar, vamos a ver que Dios para todo es sabio. ¿Puedes repetir esta frase? ¿Qué cosa es Dios, hermanos? Sabio. Dios siempre es sabio en todo su obrar. Dios nunca abandonó a José. En la Biblia, miren conmigo el versículo 1 del capítulo 41. Aconteció justamente que pasados ¿cuántos años? 2 años. ¿Y qué sucedió dentro de esos 2 años? Tuvo Faraón, ¿y qué se dice ahí? Un sueño, y le parecía que estaba ¿dónde? El resto de versículos es la descripción de esos sueños. Justamente pasaron 2 años que José fue olvidado, y esto nos recuerda, hermanos, que, hagamos un poquito memoria. Los hermanos de José probablemente le habían olvidado, ¿verdad? La esposa de Potifar que lo calumnió y lo envió a la cárcel, probablemente ya había olvidado a José. Es más, Potifar, que en un tiempo tuvo alto concepto de este hombre, ya lo había olvidado. Y si fuera poco, parece ser que aún el hombre que él ayudó en la cárcel, el copero, ¿qué nos dice la Biblia? Lo olvidó. A esta altura todo el mundo olvidó a José, a excepción de alguien que lamentaba su pérdida. ¿Se acuerdan quién era? Jacob, su padre. Pero hay alguien que nunca lo olvidó. ¿Y quién es? Porque Dios siempre es sabio en todos sus métodos. La Biblia nos enseña que la sabiduría de Dios habitó en José. Ahorita lo vamos a leer. Pero Dios en su obrar fue sabio para permitir todo esto. Ahora uno se pregunta, ¿pero Dios es tan sabio para usar el dolor como una herramienta? Sí. La Biblia nos dice en el libro de Nahum, por ejemplo, que Dios cabalga en la tempestad y a través del torbellino Dios obra. Así nos dice el libro de Nahum. Dios cabalga en la tempestad y en medio de la tempestad y el torbellino, Él obra. Dios no desperdicia nada en la vida de sus hijos. Ahora bien, al parecer, José en una ocasión trató de ayudar a Dios. Parece ser que le trató de dar un empujoncito a Dios para salir de la prisión. ¿Se acuerdan con el hermano Jorge que estudiamos? Que él le dijo antes que el copero salga, acuérdate de mí. Y habla a Faraón que yo no he hecho nada malo, ¿por qué estar aquí? Parece ser que quiso ayudar a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo el copero? Le olvidó. ¿Por cuántos años? 2 años. La Biblia no nos dice qué pasó emocionalmente en la mente de José, qué pasó en su área frágil, en sus sentimientos. Lo que la Biblia nos dice es simplemente que pasaron 2 años y se olvidaron de él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios es sabio? ¿Por qué Dios es sabio? Miren conmigo el versículo 5, por favor. Faraón sueña un sueño. ¿Y qué se vuelve a repetir en el versículo 5? Se durmió de nuevo. ¿Y qué vuelve a repetirse? Soñó la segunda vez. Vamos a ver un poquito de los sueños de Faraón. Esto tenía que ver con los sueños de Faraón. 7 vacas gordas que él soñó en una ocasión. Y luego 7 vacas de enjutas carne, ¿verdad? Es decir, ya no eran como Luigi, ¿no? Así poderosos, no eran. Estaban todos desnutridos, así como, bueno, no iba a mencionar Elvis, pero ya, vamos a agarrar un ejemplo, ¿no? Así que te imaginas, Elvis se levanta y se lo come a Luigi, a 7 Elvis contra 7 Luigi, imagínate, ¿no? ¿Ya? Pero lo curioso es que este sueño, algunos piensan que representaba a la ganadería de Egipto por 7 años. Y luego dice que se levantaron 7 espigas gordas que representan la agricultura de Egipto, y las otras 7 espigas flacas empezaron a comerlas. Y lo curioso que fueron 2 sueños con un mismo significado, y Faraón
despertó de sus sueños. Y yo quiero que veas algo muy importante. Observa conmigo Génesis 41, el versículo 8, por favor. ¿Qué dice el 8? Sucedió que por la mañana estaba agitado, ¿qué cosa? De Faraón. Y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Observa. Y les contó sus sueños. Mas, mira cómo el versículo concluye. No había quien los pudiese interpretar. ¿A quién? A Faraón. Hermanos, ¿saben por qué Dios es sabio? ¿Saben por qué vemos acá la sabiduría de Dios? Porque Dios va a obrar a través de sueños acá. Ahora, quiero aclarar algo. Dios hoy no habla por medio de sueños. La Biblia nos dice que Dios habló en el tiempo pasado a través de sueños, visiones, a través de mensajes de profetas. Pero hoy nos ha hablado, dice el libro de Hebreos, por medio de su Hijo Jesucristo. A través de la palabra de Dios, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, hay que abrir el libro sagrado, leer la palabra de Dios, captar lo que Dios quiere para nosotros y simplemente ponerlo por obediencia. En aquellos tiempos, Dios hablaba a través de sueños. Ahora, Dios es sabio porque, en primer lugar, estos sueños fueron dirigidos a un creyente judío. ¿Tú has visto eso? Mira, los sueños fueron dirigidos a una persona que era el emperador número 1 de, se supone, el imperio más poderoso en aquel tiempo. Número 2, llamó a todos sus sabios. ¿Y sabes qué sucedió? Ninguno pudo interpretarlo. Y el único hombre en la corte que sabía que había uno en la prisión que podía interpretarlo, se hallaba frente al monarca. ¿Se acuerdan quién era? Miren el versículo 9. Entonces, ¿quién aparece en escena? El jefe de los coperos habló ¿a quién? Diciendo, y mira la palabra que aparece, me acuerdo hoy, ¿de qué? ¿Y saben lo que le va a contar? Uy, me olvidé por 2 años. Recién viene a mi mente una persona. Así que detrás de todos esos sabios, un hombre que no era considerado para un consejo levanta la mano y dice, Faraón, ¿se me permite hablar? Dios va a ser sabio para poder obrar a través de estos sueños. Ahora, ¿por qué es sabio Dios? ¿Saben por qué, hermanos? Dios va a usar los sueños de Faraón para impulsarlo al lugar público que Dios quería. Era la voluntad de Dios que Dios usara a José para interpretar esos sueños, pero no solo para que él llegara a ocupar un cargo importante. Era la voluntad de Dios que José preservara la vida de Egipto, aunque no lo creas, y la vida de todos los pueblos que estaban alrededor de Egipto. Yo anoté algunas cosas muy interesantes que tuvieron que suceder para que José llegara a este punto. En primer lugar, número 1, los hermanos de José tuvieron que venderlo, ¿verdad? Número 2, Potifar tuvo que comprarlo. Número 3, la mujer de Potifar tuvo que haberlo acusado falsamente. Número 4, José va a pasar en la cárcel. Número 5, el guarda de la cárcel mira con buenos ojos a José. Número 6, José tiene libre acceso en la prisión. Número 7, 2 funcionarios del gobierno, el panadero y el copero, ¿saben dónde cayeron justamente? En la prisión donde estaba aquel hombre, José. Número 8, ambos tuvieron un sueño en la misma noche y no sabían quién les podía interpretar. Número 9, y esto, hermanos, es muy interesante. Por 2 años enteros, el hombre que había recibido la bendición de la interpretación, el copero, se olvida de José. ¿No te parece extraño? Por 2 largos años. Número 10, nadie puede interpretar los sueños a Faraón. Y número 11, la única persona que lo puede hacer está ahí frente a Faraón para hablarle que había alguien en prisión. ¿Quién era? El copero. ¿Tú piensas que esto fue casualidad? Por supuesto que no. Dios, ¿qué cosa es? Sabio. La Biblia nos dice, en el libro de Job, truena Dios maravillosamente con su voz. Y Él hace cosas grandes. ¿Puedes leer esta parte, hermanos? Que nosotros, ¿qué? El día que tú puedas entender a Dios, ¿saben qué pasa, hermanos? Dejó de ser Dios. El Dios todopoderoso, el sabio Dios, es un Dios que tiene métodos que a veces el ser humano no puede entender. Dios, ¿quién está orquestando toda esta sinfonía, hermano? ¿Saben quién es? Detrás de bastidores es el Dios soberano, el Dios sabio.
Y aun cuando aparentemente todo estaba perdido para José, y aun cuando aparentemente sus sueños estaban frustrados, Dios todavía tenía sabiduría para obrar en las circunstancias de José. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermano? ¿Estás pasando por un problema de enfermedad? Quizás algún problema familiar, económico. ¿Saben qué sabemos de todo esto, hermanos? Quizás no entiendas la situación. Quizás haya muchas preguntas y quizás ninguna respuesta. Pero podemos descansar en una sola característica de Dios. ¿Que Dios es qué cosa? Sabio. Iglesia La Roca. El Dios que nosotros adoramos es sabio. No es un Dios que juega a los dados a ver qué hace con Brian, qué hace con Jorgito, qué hace con la hermana. No es así. Dios es sabio en todo su obrar. ¿Tú quieres ver la sabiduría de Dios? Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el libro de Job toma esto y dice que Dios orquesta las estrellas con su sabiduría. La Biblia nos dice que Dios creó el ciclo del agua, le dio peso al viento. Es impresionante que aún hoy se piensa que la fórmula física del viento se ha descubierto. Mira, ya estaba escrita en el libro más antiguo de la Biblia. Dios es sabio. Dios es sabio en todo su obrar. Otro versículo que nos recuerda. Mira lo que dice Job de Dios. Él es sabio de corazón, poderoso en fuerza. Y después dice algo. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dios fue sabio en permitir que José atravesara todas estas debacles, todos estos dolores, todos estos años. No fueron balas perdidas de Dios, para que lo entiendas. Dios no dispara a ver qué sale. Dios es sabio. Y por cierto, Cristo es sabiduría de Dios para nosotros. En Cristo están todos los tesoros de las sabidurías del Dios Todopoderoso. Dios se hizo hombre en este mundo y vino y habitó entre nosotros la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Otro versículo que nos recuerda, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Mira la respuesta. Dios, ¿qué dice? Entiende el camino de ella. ¿Y conoce qué cosa? Su lugar. He aquí el temor del Señor. ¿Qué cosa es? Y el apartarse del mal, la inteligencia. La Biblia nos enseña que Dios es sabio. Ahora, cuando no sabemos qué hacer, ¿sabes lo que la Biblia nos dice? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídale a Dios. No sé qué hacer con mi hijo que se pone rebelde. Pídale a Dios. No sé qué hacer con los gastos se han incrementado, no alcanza. Pida sabiduría a Dios. No sé estoy en un dilema, qué decisión tomar. Pidan sabiduría a Dios. Y aún para el matrimonio, ¿cuánto más? Señor, ¿con quién me debería casar? Pide sabiduría a Dios. La Biblia dice que Él da abundantemente. La expresión habla de un río sin caudal. Dice la Biblia que Él da abundantemente y sin reproche y será dada. Pero a veces, hermanos, olvidamos que Dios es sabio. Dios es sabio en todo su obrar. Sencillamente, ¿saben lo que va a hacer Dios para lanzar a José a la fama? Le va a dar un problema a Faraón que no podía resolver él. Miren conmigo el resultado. El versículo 10, por favor. Y cuando Faraón se enojó con sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los coperos. Y él y yo tuvimos, ¿qué cosa? Un sueño en la misma noche. Cada uno tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él, ¿qué dice ahí? Nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a qué? A su sueño. Hermanos, ¿Dios es sabio o no? Pero la pregunta que uno se pregunta, valga la redundancia, haría este pasaje. ¿Y cómo Dios tuvo que obrar? ¿Y dónde Dios habitó en su sabiduría para José? ¿Saben dónde logró mucha sabiduría según este pasaje? ¿Saben dónde? ¿Dónde se encontraba José? En la cárcel. ¿Había hecho algo malo? No. En lo más profundo del olvido, Dios trabajó sabiduría para José. ¿No es así con nosotros en nuestras dificultades? ¿No es allí donde, en esa plataforma del dolor, aprendemos lecciones que no olvidaríamos? Y que no aprenderíamos estando en otra situación, sino solo a través de esa situación.
¿No es en la escasez que aprendemos a ser sabios con el dinero? ¿No es en la enfermedad que aprendemos a dar gracias por todo y en todo, como dice el rey David, bendeciré a Jehová en todo tiempo? ¿No son en los problemas que Dios nos capacita acaso para el futuro? Demos gracias a Dios, porque Dios es sabio, aún en los momentos que nosotros consideramos momentos que son del olvido. Sin embargo, Dios va a usar todo el repertorio que Él tuvo acá en la vida de José. En segundo lugar, mira lo que podemos decir de José. En tus manos están, ¿qué cosa? Pero lo curioso, que ese tiempo de seminario para José duraron de 12 a 13 años. 12 a 13 años de ser maltratado, de ser pisoteado, 12 a 13 años para llegar al versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Entonces, después de 12 a 13 años, entonces, ¿qué dice el versículo? Faraón envió y llamó ¿a quién? Y lo sacaron, observa cómo lo sacaron. Esta palabra no está por las puras, ¿ah? Y de la cárcel, ¿y qué hicieron con José? ¿Y qué dice ahí? Se afeitó, ¿y qué más hizo? Mudó sus vestidos, ¿y ante quién vino? Al faraón. Así que en segundo lugar, Dios no solo es sabio, Dios es, ¿qué cosa es, hermanos? Soberano. Dios nunca perdió el control. Dios nunca perdió la oportunidad de cumplir lo que Él le había dicho a José en la casa con sus hermanos. Todo comenzó con un sueño y ahora Dios va a usar otra vez sueños. Curioso que ahora el mismo faraón llamó a este hombre. Ahora, ¿recuerdan 5 minutos antes dónde estaba José? Ahora, lo curioso es que demoró 12 a 13 años para ser promovido, pero yo no sé si viste esa palabra, apresuradamente significa, mira, José no tuvo que escalar mucho puesto para ir de lo más fondo a la popularidad. No tuvo que escalar, hacer un esfuerzo en su trabajo, fue sacado de un momento a otro. No fue como Moisés. Moisés demoró como 80 años para que Dios lo impulsara por 40 largos años en el ministerio. ¿Saben cuántos años va a durar José? Si tú lees más adelante, mira conmigo Génesis 41. Un ratito quiero que observes el versículo 46. Mira qué edad tenía José cuando va a llegar a ocupar lo que Dios quería. Miren lo que dice ahí. Era José de edad de ¿cuántos? 30 años cuando fue presentado delante de ¿quién? Faraón. Ahora salta conmigo a Génesis 50, por favor. Génesis capítulo 50. Observa el último versículo. Así que José tenía 30 años cuando ocupó un lugar de gran popularidad, de un ministerio que Dios tenía reservado para él. Pero mira cuántos años tenía José cuando murió. Versículo 26, ¿qué dice ahí? Y murió José de edad de ¿cuántos años, hermanos? Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. ¿En dónde? ¿Cuántos años tenía? A ver, sumemos. Matemáticas, un cálculo aritmético. 30 años, hasta 100 años. ¿Cuántos años tuvo de ministerio José? 80 años. ¿Cuánto le duró a Dios llevarlo y prepararlo para esos largos 80 años? 13 a 12 años. Y a veces nosotros reclamamos a Dios y decimos, lo que pasa es que lo que yo quiero, lo quiero ya. ¿Nunca lo has observado? Yo quiero ya ser impulsado, yo quiero ya ser promovido. Mira, Dios no se exasperó con José ni se le acalambró la mente para decir qué hago con José en la cárcel. Dios tenía su tiempo para este hombre. Ahora, en Moisés lo preparó 80 años para impulsarlo solo 40 años. Parece ser que Moisés era más duro en trabajar con él. Sin embargo, en José no fue así. 80 largos años de éxito. Y la Biblia nos dice que al fin es presentado delante de Faraón. Miren conmigo el versículo 15 del capítulo 41. Volvamos, por favor. Miren lo que dice ahí. Y ahí Faraón va a contar los sueños a José. Y dice el versículo 15, y dijo Faraón ¿a quién? Yo he tenido, ¿qué cosa? Un sueño. No hay quien los interprete. Ahora, mira lo que sabía Faraón. Mas he oído decir de ti que oyes sueños, ¿para qué? A ver, ¿cómo harías tú para que el monarca más importante de sus tiempos escuche a alguien de la cárcel?
Ahora vamos a hacerlo más difícil. ¿Cómo harías tú para que un hombre politeísta, pagano como los egipcios, en este caso Faraón, el hombre poderoso de su nación, escuche a Dios? ¿Saben lo que está haciendo Dios acá? Simplemente a través de un sueño. ¿No te das cuenta que Dios es soberano? Por eso el libro de Eclesiastés dice que cuando injusticia en la tierra padecieres de los que están arriba, no temas, porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre todos. Daniel, cuando fue llevado al cautiverio, él usaba mucho una expresión para alentarse sobre la soberanía de Dios. ¿Saben lo que él decía? La Biblia dice, porque el Altísimo gobierna, el cielo gobierna. Iglesia La Roca, ¿el cielo todavía gobierna o no? A pesar de lo que vemos en las noticias, a pesar de los problemas que atravesamos, a pesar de la crisis mundial que se ve moralmente hablando, Dios todavía tiene el control. Dios no ha perdido el encaje de su plan sobre esta tierra, y mucho menos sobre nuestra vida, así como no lo perdió de José. Los versículos siguientes nos hablan que Faraón va a contestar o va a tratar de contar a José su sueño. Miren el versículo 25, por favor. Entonces respondió José a Faraón. Lean conmigo, ¿qué dice ahí? El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que de repente va a ser, así dice, lo que va a ser. Salten conmigo el versículo 28, se repite algo muy parecido. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios, ¿y qué se vuelve a repetir? Va a ser, lo ha mostrado ¿a quién? Salten conmigo al 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios, ¿qué dice ahí? Se apresuren a hacerla. Ahora, mira el versículo 33. Por tanto, y ahí viene la palabra providencia, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y tú sabes en su soberanía, ¿a quién Dios lo va a poner? Salta conmigo al versículo 38. ¿Qué dice ahí? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté? ¿A quién reconoció el Faraón en José? Al Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mira el 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora mira lo que hicieron con José. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en mano de José, lo hizo vestir, esa palabra vestir es interesante, ¿eh? De ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Se está cumpliendo el sueño de José, ¿eh? El primero que tuvo, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra, ¿de qué? De Egipto. Según los que ¿se acuerdan de Historia Universal? ¿Cuál era el cargo para el primer ministro en Egipto? Se llamaba el visir. Era el hombre que ejecutaba las sentencias de Faraón. Era el hombre de más alto dignatario en el Estado. El Faraón le cedía sus derechos, sus poderes. Él ejecutaba hasta incluso sentencia de muerte. Respondía ante los temas administrativos de Faraón. ¿A quién están poniendo acá? A un esclavo, que fue esclavo, escuchen esto hermanos, por ser aparentemente un violador. ¿Qué probabilidad habría hoy que un violador ocupe, ¿entiendes?, el puesto de vicepresidente de una nación? Porque todo esto solo se explica de una cosa, que Dios es soberano. Dios no perdió el control en la vida de José. ¿Recuerdan qué había pasado antes? Su ascenso a la cumbre fue impresionante, hermanos. La Biblia nos dice que al salir él se afeitó. Investigué un poquito esto. ¿Por qué tuvo que afeitar a José? En aquellos tiempos,
Mira, delante de Faraón, según la cultura egipcia, no se podía presentar a alguien descuidado. Solo se registran 2 casos para alguien que vivía en ese tiempo en esas fachas, para que lo entiendan. Alguien que era preso o un mendigo. Ahora, la Biblia nos dice que él fue vestido diferente manera. Si se podría predicar un mensaje de las vestimentas de José, todo comenzó con una túnica de colores, ¿lo recuerdan? Y fue pasada esa túnica a ser manchada de un animal muerto, con el cual engañaron a su padre por 13 años, ¿se acuerdan? Luego de esa túnica podemos verla en Egipto, la túnica que tuvo José de un esclavo, que al propósito esas túnicas quedaron en manos de ¿quién? Cuando huyó para huir de la tentación, de la esposa de Potifar. Luego vistió una túnica de preso, pero esta túnica no la va a perder, hermano. Esta túnica que Dios tenía preparada para él era una túnica especial, era una túnica de honor. Dios va a obrar a través de estos detalles que constan en la palabra de Dios. Alguien escribió y dijo así: las manos curtidas por el trabajo de esclavo ahora están adornadas por un anillo de sellar. Los pies ya no están atormentados por los grillos de la cárcel. Un collar de oro luce en su cuello. La túnica manchada en sangre ahora es cambiada por un vestido que dejó en manos de una esposa que lo calumnió, y ahora son reemplazados por un lino finísimo del mismo ropero real. Una vez pisotearon a este hombre como el desecho de todas las cosas. Ahora Faraón ordena que todo Egipto se incline ante él. ¿Saben quién está obrando y orquestando otra vez todo esto? El Dios soberano. Dios no perdió el control. Dios fue sabio para obrar en José. Dios fue suficiente también. Y ese es el tercer punto. Por eso, el libro de Hechos, mencionando a José, mira lo que se dice. Los patriarcas, movidos por envidia, los hermanos, vendieron a José a Egipto, pero, ¿qué dice acá? El Dios soberano estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador de Egipto y sobre toda su casa. Dios fue soberano, pero también el salmista llega a decir: envió Dios un varón delante de ellos. A José fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, ¿ves? Mira qué más se dice: en cárcel fue puesta su persona. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo estuvo en cárcel? Hasta la hora en que se cumplió, ¿qué dice ahí? Porque Dios tiene un tiempo en su soberanía. El dicho de Jehová que hizo con José, lo probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa. ¿Quieres ver qué hacía José en Egipto? Esto hacía. Lo puso por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él, ¿qué dice ahí? O sea que él corregía a los sabios de Faraón. Y algo más. Y a sus ancianos enseñara que era un capacitador y entrenador. Muy pocos tocan esto de José. Pero acá aprendemos lecciones importantes del carácter de Dios. Iglesia La Roca, Dios es sabio. Dios sabe lo que hace. Dios no es que, porque a veces cuando pasamos por momentos difíciles le decimos: Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿cuánto tiempo más voy a esperar? Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Decimos nosotros. Dios tiene un tiempo y tiene una hora. Él es sabio. Él es soberano. Pero parece que a Dios no le interesa lo que estoy pasando. Dios es soberano, hermano. Tienes que entender eso. Es parte del carácter de Dios. Pero por último, Dios también es no solo sabio, no solo soberano. Dios es suficiente para toda situación. Dios es único y suficiente. Una vez dije esto y lo voy a volver a repetir, hermanos. Nunca hubo nadie como Jesús. Nunca lo ha habido. Métete esto en la cabeza. Nunca lo habrá. Jesús es único. Jesucristo es suficiente para todo. Porque en Él estamos, dice el libro de Colosenses, completos y no hay necesidad de nada. Él ha dado a su iglesia su Santo Espíritu. Lo ha bautizado en el Espíritu Santo. Porque es llamado el Espíritu Santo y Espíritu de sabiduría. El Espíritu de Cristo hoy mora en la iglesia.
Dios es suficiente como para buscar consejos mundanos. Dios es suficiente como para buscar algo que está fuera de Dios. Si tú estás pasando por problemas, piensas que Dios se ha olvidado de ti, Dios es suficiente, hermano. Dios no desperdicia nada en la vida de sus hijos. Tarde o temprano, Él va a sacar la gloria. Tarde o temprano, la Biblia nos dice que incluso estamos predestinados a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo todas estas cosas, él dijo: yo estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades superiores, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Cristo es suficiente, es todo lo que necesitamos en esta vida. Por eso Jesús dijo bien claro: separados de mí, nada podéis hacer. La Biblia nos dice que en Cristo están todos los tesoros. El Dios encarnado vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y hoy habita en la iglesia porque Él nos demuestra que es suficiente. Yo quiero concluir este tiempo haciendo ver que Dios fue suficiente en la vida de José, demostrando algunas cosas de la Escritura. En primer lugar, José fue promovido porque Dios fue suficiente. ¿Saben cómo lo sabemos? En primer lugar, José siempre estuvo dispuesto a servir. Refresquemos nuestra memoria. ¿Qué hacía José en su casa? ¿Se acuerdan qué hacía? Servía. ¿Qué hizo cuando fue vendido como esclavo? ¿Qué hacía? Servía. ¿Qué hizo cuando fue botado a la cárcel, acusado falsamente? ¿Qué hacía? Servía. Pero quiero refrescarte la memoria, que cada vez que él hacía lo bueno, ¿le pasaba algo bueno? Le pasaba algo malo. Nunca perdió el espíritu de servir. ¿Y ahora saben qué va a hacer en el trono de Egipto? ¿Saben qué va a hacer en el trono de Egipto? Simplemente va a servir. ¿No nos recuerda la lección olvidada a veces en nuestra vida? Jesucristo dijo que el mayor entre todos, ¿saben quién es? El que sirve. Hoy me llama la atención como muchas personas solo quieren ser promovidos a un cargo, quieren una palmada en la espalda, solo quieren reconocimiento. Y si no se les reconoce, ¿por qué se reconoce a otro? Cuando se olvida que el principio más grande es el servir. Jesucristo dijo que el que quiera ser el mayor de todos, sea el último, el que sirva a otros. Ahora entiendes por qué la suficiencia de Dios puso a José en Egipto. Porque era un hombre que, a pesar de recibir lo malo, siempre servía a Dios. Siempre daba testimonio de Dios. Ahora, ¿tú crees que no se cansaba? ¿Tú crees que no estaba cansado de que cada vez que hacía lo bueno recibía un mal? Por eso Gálatas nos dice: no nos cansemos de hacer, ¿qué cosa? Lo bueno. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. José nunca dejó de servir a Dios. Siempre le está sirviendo a Dios. Y este aspecto de acá me gustó. Él estaba dedicado en cualquier situación a glorificar a Dios. Hagamos un repaso de sus respuestas a Faraón. Miren conmigo, Génesis capítulo 41, versículo 16. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Mira la palabra que viene ahora. ¿Quién viene a continuación? Dios será el que dé respuesta propicia ¿a quién? A Faraón. Salta al versículo 25. Entonces José respondió a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Y ahora ¿quién menciona? Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Salta al versículo 28. Esto es lo que ha respondido a Faraón. ¿Quién va a hacer? Dios lo va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Salta conmigo al versículo 32. Al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de ¿quién? De Dios. Y que Dios se apresura ¿a qué? Mira, a ver, ¿José aceptó algún crédito personal? ¿Saben qué aprendió en la cárcel? ¿Saben qué lecciones importantes aprendió mientras fue abandonado? La lección de glorificar a Dios. El peligro cuando somos promovidos a un puesto mayor o a una responsabilidad grande, ¿saben cuál es? Que con el tiempo, si no tenemos cuidado, empezaremos a pensar que somos nosotros. Y que si alguien no nos da una palmada en el hombro, no, me han hecho acepción de personas, entonces decimos. Mira, hermano, el libro de Efesios es bien claro en decir que no debemos servir al ojo como los que quieren agradar al hombre.
porque a Cristo el Señor servimos. Pero es que ni siquiera me reconocen. Dios ve. Los ojos del Señor contemplan, dice, toda la tierra. Sus párpados ven y examinan sobre los hombres. Pero Él quiere que hagamos lo bueno. Mira cuántas veces mencionó a Dios. Y a propósito, hermanos, ¿saben por qué hemos sido creados? ¿Saben por qué hemos sido salvados? Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se acuerdan de David cuando mató a Goliat? Muchos dicen, sí, qué grande fue David. No fue lo más grande de esa escena. ¿Saben qué fue lo más grande? Que David amenazó a Goliat y le dijo, y toda la tierra sabrá. Cuando Dios te entregue tu cabeza en mi mano, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue libertado del pozo de los leones? ¿Saben cuál fue lo más grande? No que Dios enviara a su ángel, eso fue un milagro espectacular. Pero lo más grande fue que Darío dijo, no hay Dios como el Dios de Daniel. Dios se glorificó en la vida de este joven. Y por cierto, lo que Dios quiere es que aprendamos a glorificarle en todo tiempo. Lo que dijo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, porque de Él, por Él y para Él, y sin ningún crédito para mí, solo para Él son todas las cosas. Este hombre aprendió a glorificar a Dios. Fue dependiente del Espíritu de Dios. Miren conmigo el versículo 38. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté, y aquí mencionan, el Espíritu de Dios? Hermanos, ¿saben? Se los voy a decir con mucho lamento. ¿Saben qué he descubierto al ver cada vez que la Biblia habla del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Que automáticamente después de hablar del Espíritu Santo te lleva al hogar. ¿Saben dónde se demuestra el Espíritu de Dios? ¿Saben dónde, no? En el hogar. Mira, yo puedo estar acá parado hipócritamente, pero es en el hogar donde nuestras esposas, hombres, ven la llenura del Espíritu Santo. Míralo en la Biblia, analízalo y vas a ver que después de ser llenos, el mandato de ser lleno del Espíritu de Dios es el contexto del hogar. No es solo lo que la gente ve afuera, es lo que se es cuando estamos en el fuego, hermanos. Y el fuego acá reveló que este hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Es en el hogar. En cuarto lugar, fue dócil ante el proceso de Dios. Nunca he visto una queja en José mínima contra Dios. No veo ningún momento donde él reclame a Dios. ¿Y por qué? No lo veo, hermanos. Él simplemente se sujetó, se sometió al proceso que Dios le había dado. Y aunque fue doloroso, el proceso terminaría. Y fue la catapulta que un día lo pondría en el trono de Egipto para liderar y para seguir sirviendo a las personas. Termino diciéndote esto, hermanos. El tiempo nos ha ganado. Pero la verdad es que hay un concepto que hoy la gente tildaría de José. ¿Saben cuál es ese concepto mientras él habitaba en la prisión? Te lo voy a decir. Se llama el fracaso, ¿verdad? ¿Cuántos diríamos que este hombre fracasó mientras fue olvidado? ¿Cuántos diríamos que mira todo a dónde llevaron sus sueños? No fue un fracaso lo que él experimentó. Fue lo que Dios usó para ir promoviéndolo. En la historia y en la Biblia hubieron hombres que aparentemente fracasaron. ¿Alguna vez han leído algún libro que hable del fracaso? La mayoría te hablan de sus éxitos. Pero Dios usó el fracaso aparente de José para impulsarlo y enseñarle lecciones de disciplina y de dominio propio, para darle la capacidad de después de empezar a administrar algo mayor, como en este caso la nación de Egipto. ¿Alguna vez te has sentido fracasado y olvidado? José fue uno de ellos. Fracasó en su casa cuando parece ser que sus hermanos lo vendieron y lo olvidaron. Fracasó cuando Potifar lo envió a la cárcel. Fracasó en la cárcel cuando parece ser que se olvidaron de él. Hombres famosos han fracasado. Un famoso cantante de ópera, Enrico Caruso, también aparentemente fracasó. Su maestra de música dijo que no tenía voz para nada. Por eso sus padres quisieron que después fuera ingeniero. ¿Han escuchado de Walt Disney?
¿Saben cuántas veces fue despedido de editoriales por periódico? Porque decían que le faltaba ideas. El hombre mira diferente. Thomas Edison, el gran hombre, su maestra dijo de él que era demasiado tonto como para aprender algo bueno. ¿Qué de hablar de Albert Einstein? Un hombre que aprendió a hablar hasta los 5 o 6 años y aprendió a leer recién entre 8 y 9 años. Y fue expulsado de la Escuela Politécnica de Zurich, y su maestra dijo que mentalmente era un retrasado, un antisocial, pensando necedades. Ahora, llevemos esto a la cruz. Sus amigos le abandonaron. Los discípulos a quien había entrenado lo dejaron. Solo Juan miró de lejos y su madre y algunas mujeres. ¿Cuántos pensaron que el Hijo de Dios fracasó en la cruz? Y lo que el mundo consideró que era el fracaso más grande de la historia, la Biblia nos dice con claridad que Cristo venció el pecado y la muerte, hermanos. Gloria a Dios por eso. Y aun cuando fue incluso abandonado por el Padre, Cristo al tercer día resucitó con poder. ¿Crees que hemos fracasado todavía? El mundo considera que somos hasta la escoria de ellos, dice el libro de Corintios. Pero la iglesia es transformada de gloria en gloria hasta la imagen de Jesús. A veces decimos y queremos aflojar las riendas de la fe. Cuando decimos, pero me tratan mal por mi fe. Pero mira lo que padezco por la causa del Señor. Ánimo, hermano, Dios es sabio, Dios es soberano, Dios es suficiente. El Hijo de Dios pasó por lo mismo. Sin embargo, en la cruz fue el éxito que el hombre jamás podrá comprender. Él mismo venció a Satanás en la cruz. Expuso a los enemigos en vituperio. Y hoy se ha sentado en el trono celestial. ¿Sabes qué está haciendo? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mientras espera, manda a las personas hoy que se arrepientan y que vengan en esa actitud con todos sus fracasos, con todo su dolor, con todos sus pecados. Y en Cristo ser lavado en su raudal, en su sangre preciosa. ¿Lo quieres hacer en esta mañana? Te invito a inclinar tu cabeza y tus ojos, por favor, para cerrar este texto.